¿Qué quiere decir? ¿Bajo la gracia, y no bajo la ley? Para los cristianos romanos de la ramera Iglesia Católica y de sus hijas rameritas las iglesias protestantes, estar bajo la gracia equivale a tener permiso divino para pecar. ¿Es eso lo que estar bajo la gracia quiere decir? Fue eso lo que concluyó el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Amados, como toda entidad religiosa apóstata del mundo, los cristianos se contradicen. Se contradicen cuando confrontan lo que creen con lo que dice en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un breve ejemplo de ello en este mensaje, y de una buena vez acudimos a Yahweh para averiguar la verdad, ya que con ellos y sus contradicciones no se puede contar. Para edificar Kodesh templo o alguno. Shalom, amados míos y del Padre Kodesh Yahweh, quien nos ha llamado a santidad y a apartarnos de lo contaminado por medio de su Hijo Yahushua, en quien solo hay salvación. Amados, los cristianos de la Iglesia romana están entre los que más hacen doctrina con un solo texto o versículo de la Escritura. O con sus imaginaciones e interpretaciones. Por eso su doctrina no es sana sino dislocada. Su doctrina queda coja y se cae al suelo tan pronto es confrontada con lo expuesto en la Sagrada Escritura. Alegan que Yahushua abolió toda la ley, siendo que la Escritura afirma que él no la abolió, sino que la cumplió perfectamente y sin jamás errar en un solo punto, y que la magnificó añadiéndole aplicaciones y connotaciones espirituales más profundas que antes no tenía. Por ejemplo, antes no se podía asesinar, y ahora no se puede ni asesinar ni odiar, y siendo que la propia Escritura afirma también que el pecado es la transgresión de la ley. Fíjense ustedes, queridos míos, que se necesita la ley, pero quebrantar la ley, para que haya pecado. Además, esta gente ciega o necia influida por los romanos que no entendieron sus cartas, aferradamente alega que el apóstol Pablo condenó la ley y la tiró a la basura en la epístola a los romanos, con lo cual de ser cierto, Pablo estaría diciendo que podemos pecar, puesto que ya vimos que el pecado es la transgresión de la ley, pero dice que la ley está abolida. Entonces, no hay pecado, según ellos. No lo hay, porque no hay ley, dice que porque la ley está abolida. De modo que matar, robar, violar a niños y niñas y cometer todo tipo de acto inmundo, según ellos no serían pecados. ¿Por qué? Pues porque la ley es lo que define lo que es el pecado. La ley es la que dice no robarás, no fornicarás, y no asesinarás. Según ellos, y según los que dicen que la ley está abolida, todas esas cosas ahora no son pecado y se pueden hacer. Amados, con razón hay tanto pedófilo y homosexual entre su clero. Dicen que Pablo dijo que la gracia, o el favor de Yahweh, abolió la ley. Ellos dicen que estamos por gracia y no por la ley, queridos míos, y de ahí erróneamente desprenden y deducen que podemos pecar porque supuestamente la gracia de Dios es abundante, así dicen ellos. O sea, hagamos el mal para que nos venga el bien. Pequemos para que la gracia abunde. Pero fíjense que Pablo dijo todo lo contrario en su famosa carta a los Romanos, capítulo 6. Versículos 1 al 2. ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado, para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ven ahí que no es verdad que Pablo haya abolido la ley, ni cosa que se le parezca pero había romanos que habían mal entendido que sí, y por eso Pablo tuvo que escribirles una carta correctiva. Pablo dijo claramente a los romanos que no podían seguir pecando, o viviendo en pecado, ni mucho menos cometiendo más y más pecado, para que supuestamente hubiera más gracia, porque explicó que ya nosotros habíamos muerto al pecado. Pero parece que a muchos de esos romanos lo que Pablo les dijo en su carta les entró por una oreja y les salió por la otra, porque hoy muchos de su descendencia todavía siguen aferrados a decir que él los mandó a pecar. Si eso fuera cierto, amigos y amigas, entonces el pecado estaría reinando en nuestras vidas, en lugar de nosotros estar muertos al pecado. Estaríamos vivos al pecado. Sigan leyendo el resto de su carta a los romanos para que vean si Pablo mandó a quebrantar la ley y a que el pecado reinase en nosotros, o si no. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Yahweh como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Yahweh como instrumentos de justicia rectitud. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Ajá. Dicen algunos, sobre todo de esos cristianos romanos que creen entenderlo todo sin que nadie se los explique, ahí está. No estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Lo ven? Se puede seguir pecando. Pablo lo dijo.
De ninguna manera. Dijo Pablo. Sigan leyendo lo que él escribió, para que lo confirmen, y no dejen que nadie que esté enredado los enrede también a ustedes. Amados, pues para entender lo que no estar bajo la ley sino bajo la gracia significa, tienen que ir a ver lo que el propio Shaul dijo acerca de eso, y dejar de estar atribuyéndole a este apóstol sus propias interpretaciones personales y erradas. Lo primero es no sacar las cosas de su contexto, ni desprenderlas de su autor humano ni de su autor espiritual. Pablo no se contradice, porque él tenía el espíritu, y el espíritu no se contradice. La gente sí, porque la gente no necesariamente tiene el espíritu de Yahweh que guía hacia toda verdad. De manera que hay que leer lo que Pablo dice antes y dice después. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ciertamente no significa tener permiso de Yahweh ni de Pablo para pecar, como sería el caso si la ley estuviese abolida, porque ya Pablo ha establecido que no podemos permitir que el pecado mande sobre nuestras vidas, y que no podemos continuar en pecado. Él dijo aquí, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, porque el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Léanlo, pues así es que él empezó diciendo en ese texto. Porque si sucede que quebrantamos la ley en algún punto estando sin gracia, llegamos a ser merecedores de la muerte, queridos míos. ¿Por qué sucede que desde antes del sacrificio de Yahushua, había una maldición de muerte por no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas? O sea, que nadie podía guardar la ley perfectamente sin caer en pecado, ni ser salvo únicamente por la ley, debido a esa maldición de la ley que ya vimos, porque la ley producía la muerte cada vez que se quebrantaba o se pecaba. Y solo Yahushua pudo hacerlo, guardar la ley perfectamente, y quedar librado de esa maldición de pena de muerte. Por lo cual él, Yahushua, fue el único ser humano que no merecía morir por la ley y que podía ofrecerse en sacrificio a sí mismo, y morir por otros que sí merecían la muerte. Amados, ahora veamos a continuación si estar bajo la gracia y no bajo la ley, es sinónimo de andar en desobediencia quebrantando la ley, y quedando sujetos al pecado que ya sabemos que produce la muerte, como alegan los romanos cristianos de hoy en día que tampoco creyeron lo que Pablo decía. Oigámoslo de la boca del propio Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Yahweh, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Queridos míos, y revela la Escritura que la justicia o rectitud viene de vivir por la ley. De vivir por la ley, pero obviamente bajo la gracia de Yahweh. Amados, igual que hace casi 2000 años cuando Pablo escribió esta exhaustiva carta explicativa a los romanos creyentes de su tiempo, los romanos creyentes de hoy en día todavía siguen malentendiéndolo y entrando en contradicción con lo que él enseña. ¿Va a ser usted uno de esos creyentes que entiende a Pablo, o uno de esos creyentes que lo contradice? Shalom en el nombre de Mashiach, y que Yahweh los cuide y bendiga siempre, Rafael.